están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yopda. Un placer como siempre saludarles y voy a darles una cápsula espiritual en este momento. La verdad es que para mí es muy especial este apartado, como yo siempre se los digo, porque es mi pasión compartir sobre lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y para mí es súper especial que podamos conectar todo esto con lo que es nuestra salud integral. Entonces vamos a ir a lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Nosotros bien sabemos que a lo largo del Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, sobre todo en los evangelios, se relatan muchos de los milagros que él realizaba, pero los más resaltantes siempre han sido los milagros de sanidad que él hacía. Son muchos los que él hizo, como por ejemplo cuando sanaba a los leprosos, cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre, etcétera, etcétera. Fueron muchos los milagros que Jesús hizo de este tipo en ese entonces, luego que nuestro Señor Jesucristo ascendió y que bajó el Espíritu Santo y los apóstoles continuaron con lo que fue la obra del Señor y la gran comisión, que fue esparcir el Evangelio por todo el mundo. También se llegaron a realizar muchos milagros. Los apóstoles tenían ese poder, y en la Biblia se nos dice que nosotros tenemos potestad sobre las enfermedades, que Jesús se las llevó todas en la cruz. La verdad es que a pesar de que en muchos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente, se habla sobre milagros de sanidad, en la actualidad hay mucha incredulidad en cuanto a este tema. Son muchas las iglesias o mega iglesias que se atribuyen en muchas ocasiones realizar milagros o todavía seguir realizando milagros de sanidad, pero lamentablemente son muchas las que se ha descubierto que han sido simplemente farsas que se han montado y engaños para llamar congregantes. Particularmente yo, Obdalis Damián, a pesar de que tengo 10 años siendo cristiana, la verdad es que nunca he presenciado un acto donde yo vea con mis ojos que haya un milagro como tal de sanidad, donde yo vea a una persona levantarse de una silla de ruedas o algo por el estilo. Pero ¿quiere decir esto que ya Dios no hace milagros de sanidad? ¿Quiere decir esto que ya Dios no sana a nadie? Absolutamente no. Hay personas que tienen testimonios de que han sido sanadas, hay iglesias donde todavía se practican milagros de sanidad, ahí se ven milagros de sanidad, y esto es algo muy bueno, es algo muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aclarar una cosa: Dios hace milagros de sanidad, pero Él es soberano. Es decir, Él sabe a quién le va a dar el milagro, Él sabe el momento, Él sabe el lugar, Él sabe las circunstancias, y Él tiene un propósito con estos milagros. En la época de Jesucristo, los milagros de sanidad servían como señales de que nuestro Señor tenía el poder de Dios, es decir, el poder sanador. Él tenía ese poder de quitar una enfermedad de una persona, es decir, de revertir lo que estaba mal en el cuerpo de una persona y volverlo a llevar a la normalidad. Muchas personas actualmente se ven frustradas en muchos casos porque dicen: he orado, he pedido por sanidad, pero no he visto resultados. Tengo 30 años, tengo 20 años, tengo 10 años sufriendo de esta enfermedad y Dios no me ha curado, Dios no me ha sanado, etcétera, etcétera. Y debo decir una cosa: primero tenemos que entender que Dios tiene un propósito con los milagros de sanidad. No es una obligación de que nos convertimos al cristianismo y automáticamente vamos a recibir una sanidad, porque Dios tiene propósitos con cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida. Muchas personas dicen a veces que tienen tiempo orando a Dios por milagros de sanidad,
que no han visto todavía ver la obra de Dios en sus vidas en estos aspectos, pero debemos decir que Dios tiene un propósito con cada una de las circunstancias de nuestra vida. No siempre es la voluntad de Dios sanar a una persona, a veces incluso en medio de una enfermedad, Él tiene un propósito con esa persona. Entonces, ¿debemos esperar siempre una curación? Absolutamente no. No la debemos esperar siempre porque Dios es soberano y Dios decide a quién le da la sanidad. Y si no ocurre, no debemos frustrarnos, no debemos culparlo, porque Él es sabio y Él sabe lo que hace. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos casos que son particulares y son muy resaltantes, porque si bien hay personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, enfermedades tipo diabetes, tipo hipertensión, o han sufrido secuelas de hipertensión y de diabetes y buscan sanidad, hay muchos casos en los cuales las personas han quedado en esas condiciones simplemente porque no han puesto de su parte. Muchas veces se les ha aconsejado que tomen medidas en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a lo que comen, en cuanto a lo que consumen, es decir, que cuiden el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, y no lo han hecho. Yo conozco casos lamentables en los cuales las personas simplemente se han dejado llevar a un estado precario de salud porque no han querido seguir las directrices de los profesionales de la salud que los han orientado en pro de su recuperación o de tener un mejor estilo de vida. ¿Es culpa esto de Dios? Absolutamente no. La verdad es que muchas de las enfermedades que sufrimos o padecemos es por nuestra culpa, porque comemos mal, porque dormimos mal, porque guardamos rencor, porque tenemos mucho odio en el corazón, resentimiento, y como yo creo que yo he explicado en varias ocasiones en mi canal, sabemos que existe la somatización, sabemos que existe la repercusión del estado mental en el organismo. Hay personas que por falta de perdón, por guardar rencor, por tener odio, han visto sus cuerpos como han sufrido de enfermedades devastadoras por personas que no han cuidado su alimentación, que no han cuidado su estilo de vida, tienen o han tenido enfermedades devastadoras, y ha sido por culpa de no cuidar el templo del Espíritu Santo, y esto no es culpa de Dios. ¿Cuál es la clave en estos casos particulares? La clave está en esas palabras de Pablo cuando él nos decía que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mente, y si no cambiamos nuestra mente, lamentablemente en muchas ocasiones no es posible que veamos milagros de sanidad. Es decir, una persona, pongamos un ejemplo, una persona diabética que no se cuida, que no toma ningún tipo de medida en cuanto a su estilo de vida para sentirse mejor, para tratar de llevar su enfermedad lo mejor posible, quiere curarse, pide por sanidad, pero ¿está dispuesta esa persona a cuidar el templo del Espíritu Santo? ¿Está dispuesta esa persona a cambiar su estilo de vida para no seguir dañando ese cuerpo? Imagínate qué pasaría si esa persona es sana por un milagro divino el día de hoy. El día de mañana volverá a tener diabetes. ¿Por qué? Porque simplemente va a seguir en el mismo camino, no ha cambiado su mentalidad, va a seguir envenenando el cuerpo con ultraprocesados, con comidas llenas de colorantes, de edulcorantes, de conservantes, de azúcar, etcétera, etcétera. No ha cambiado su mentalidad, y lamentablemente si no cambiamos nuestra mentalidad y no le damos el valor que tiene nuestro cuerpo, que es algo que Dios nos regaló y que es un milagro, el hecho de que tengamos vida, el hecho de que Dios
haya decidido crearnos a nosotros los seres humanos. Él no tenía necesidad de crearlos a nosotros, sin embargo nos ha creado y por si fuera poco nos ha dado salvación, nos ha dado al Señor Jesucristo para que a pesar de nuestra maldad podamos acceder a Él y podamos ser perdonados. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro cuerpo es un regalo precioso que el Señor nos ha dado, que no debemos hacerle daño, que debemos cuidarlo. Y si no tenemos esta mentalidad, si no valoramos este cuerpo, si no le damos el valor que tiene para nosotros y para Dios, es imposible que logremos en nuestra vida ver un milagro de sanidad. Porque si hoy eres sano por la gracia de Dios, mañana volverás a estar enfermo porque simplemente en tu mente sigues teniendo la misma actitud y no es la idea. Debemos seguir siempre los consejos que Dios nos da. Y yo recordando en este momento una historia que se cuenta muchas veces en modo de chiste, pero que tiene mucho de verdad. Un hombre que se quedó varado en el mar, que estaba solo, muriéndose de sed y de hambre, y le decía a Dios, Dios, sálvame, y Dios le enviaba un salvavidas. Y él desechaba el salvavidas porque él estaba esperando que viniera Dios a salvarlo. Dios, sálvame. Dios le enviaba un bote y el hombre desechaba el bote y le seguía diciendo, Dios, sálvame. Es decir, muchas veces Dios nos responde, quizás de forma no tan milagrosa, nos está enviando salvavidas que no son necesariamente una curación milagrosa instantánea, sino que nos ponen en el camino personas que nos guían, que nos dan directrices, que nos hablan del estilo de vida saludable, de cuidar nuestro cuerpo, de darnos sanidad mental, espiritual, etcétera, etcétera. Y nosotros no hacemos caso porque a nosotros nos gusta simplemente que todo sea fácil, que todo sea instantáneo, que no tengamos que esforzarnos y que todo sea rápido. Y mientras tengamos esa mentalidad, lastimosamente no vamos a ver ese milagro y esa sanidad que tanto estamos buscando. Tenemos que entender que Dios actúa de esta manera, que Dios no es un mago, que tenemos que también ser obedientes y que debemos tener en nuestro corazón siempre la disposición de obedecer y de amarnos a nosotros mismos, porque esto que tenemos, este cuerpo que tenemos, es un regalo muy valioso dado por nuestro Creador que tenemos que cuidar. Y dicho esto, bueno señores, me despido de ustedes, espero que estén muy bien. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con una persona que le interese, que necesite escuchar estas palabras. Muchísimas gracias por estar allí y por ahora me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, chao. Nos vemos.